Hola, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, ya, qué bueno. Bueno, primero que todo, bueno, mi nombre es Tania Rosas Villanueva, yo soy la directora de Escuela de Traducción e Interpretación de Universidad de las Américas y la verdad es que para mí es un honor y un placer, bueno, primero que todo verlos a todos aquí reunidos, así que la verdad es que estoy muy contenta por este evento que vamos a comenzar el día de hoy. Lógicamente, esta celebración, ¿cierto?, internacional del Día de la Traducción e Interpretación, por supuesto, vamos a comenzar por primera vez, ¿cierto?, algo en conjunto con el Instituto Profesional Chileno-Británico. Así que estamos muy emocionados, obviamente, de ver tantos estudiantes, tantos colegas, profesionales del área y autoridades, obviamente, de diferentes casas de estudios que estamos reunidos aquí hoy. Bueno, hoy día nos unimos obviamente como una comunidad dedicada a la promoción y al aprecio de esta linda carrera como es la traducción y la interpretación. Es un campo, lógicamente, que, como bien sabemos, trasciende fronteras, conecta culturas y permite que las palabras, obviamente, cobren vida en diferentes idiomas. Y aquí en este evento tenemos la oportunidad de celebrar no solo la labor de los traductores e intérpretes, sino que también de aprender, colaborar y crecer todos juntos. Deseamos que esta instancia de reunión permanezca en el tiempo como un espacio de encuentro y aprendizaje continuo, y nuestra visión es que las casas de estudios vayan rotando para mantener la diversidad y la riqueza de esta comunidad en constante evolución. A medida que avanzamos en esta jornada llena de inspiración, conocimientos y diálogo, les insto obviamente a sumergirse por completo en las discusiones, hacer todas las preguntas que ustedes tengan, compartir experiencias y por sobre todo disfrutar de este día dedicado a la traducción y la interpretación. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con este evento. Le doy la palabra a Andrea Gallardo, quien es la directora del Instituto de Inglés del IP Británico, así que por favor démosles un saludo y ahí nos va a dirigir algunas palabras para comenzar el día de hoy. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Quisiera darle las gracias primero a las autoridades de la Universidad de las Américas, a los docentes de la Universidad de las Américas, así como también a las autoridades del IP Británico, especialmente a Carolina Ramírez, por su incansable deseo de realizar estas actividades interinstitucionales que nos ha acompañado y nos ha llevado por esta senda tan bonita de trabajar en conjunto. También le quiero dar las gracias a los estudiantes y docentes de otras casas de estudio. Nos acompañan hoy día los docentes y los estudiantes egresados, estudiantes en prácticas del IP Británico, de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad de las Américas. Así que les damos muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hoy también agradeceremos a las expositoras que tendremos, tanto hoy como mañana. Tenemos a Isidora Bravo, a Matucha Sangüesa y a Irini, que nos acompaña mañana y que la presentaremos mañana, y les agradecemos por su tiempo y por su dedicación. Queremos agradecer también la instancia de poder celebrar esta profesión tan bonita que tenemos, que es la profesión de la traducción, y su compañera, la interpretación, que tan generosamente nos permite acercarnos a otras culturas, como bien decía Tania, y también nos permite reunirnos como nos reunimos hoy día a celebrar todos juntos. Así que esperamos, sin más preámbulo, la charla de Matucha e Isidora, que se llama Lenguaje no binario y traducción audiovisual, cuando las necesidades del mercado desafían las reglas de la RAE. Hola, ¿me escuchan? ¿O tengo que gritar como siempre? No, mentira. Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz de poder verles nuevamente a mis estudiantes y disculpen. Miren, menos mal que fue ahora. Cosas que pasan. Voy a ponerlo en silencio. Bueno, entonces agradezco verle a mis estudiantes, a mis ex estudiantes también, y a otros estudiantes y colegas en esta oportunidad. Si nos pueden ayudar como por la pantalla, que no se alcanza a ver todo, entonces quizás no van a poder ver todo el PPT. Sí, de hecho no van a poder verlo. Ahí sí. Perfecto. Bueno, voy a partir yo con un poquito algo más teórico. Puede ser que la gente ya en otra ocasión haya visto el tema del lenguaje no binario.
y cómo se introduce o se puede desarrollar en la traducción, específicamente en la traducción audiovisual. Y luego vamos a hacer un acto un poco más práctico que lo va a tener nuestra aquí profesora Isidora Bravo. Entonces, vamos a hablar de qué es el lenguaje no binario, una perspectiva de género a partir del lenguaje no binario, un sustento teórico. Ahora sí. Después, ¿qué pasa con la RAE? ¿Qué dice la RAE? Y al finalizar entonces los análisis de casos. Me gustaría que pudiéramos participar un poquito en decir qué es el lenguaje no binario, qué opina la gente, qué sabe la gente de estos estudiantes, colegas, y para que lo hagamos un poco más dinámico, porque si yo hablo, yo puedo hablar eternamente y el resto que me conoce sabe que lo puedo hacer y la idea es que podamos movernos, ¿sí? Estudiantes, colegas, ¿qué saben del lenguaje, qué es el lenguaje no binario? ¿Qué consideran que es el lenguaje no binario? Si pudiesen darnos como sus opiniones al respecto. ¿Hay un micrófono? Sí, por supuesto. De un momento. ¿Aló? Sí. Buenos días, profesor. Lo que entiendo, sin ser experto, soy estudiante por el momento, es que el lenguaje no binario sería aquel sistema de comunicación que no hace la distinción tradicional entre género masculino, género culturalmente definido como masculino y femenino, sino que utiliza a las ciencias de la comunicación en cuanto a considera a la persona en su dimensión de ser humano, independiente de su condición sexual o preferencias, apetencias sexuales o sus autodefiniciones frente al mundo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión, comentar al respecto? ¿Sí? ¿No? ¿Por allá? ¿Muy temprano quizás? Por favor, Rafaela. O sea, más bien yo creo que es como, no es que no haga la distinción, sino que como que según yo no se limita a los géneros, entonces como que está en un estado intermedio entre ambos, eso. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que le gustaría comentar algo? Allá la compañera estudiante. Yo creo que más que representa otras identidades que más que sí están en intermedio y más las visualiza otras identidades que están fuera del binario del lenguaje que son femenino masculino tradicionalmente. Eso. Exacto. Muchas gracias. Efectivamente, las tres palabras tenían relación al respecto. El lenguaje no binario es una forma de visibilizar, como decía aquí la estudiante, a personas que no están dentro de este binario masculino-femenino y son estrategias para poder comunicarnos al respecto de ellas, pero también ellas mismas poder hablar de sí mismas, ¿sí? Artemis López es una traductora que se ha especializado en el lenguaje no binario y lo interrelaciona con la traducción, claramente porque es traductora, y propone que el lenguaje no binario se va a dividir en dos grandes ramas, el lenguaje no binario indirecto y luego el lenguaje no binario directo. El lenguaje no binario directo va a ser estos neomorfemas que los consideramos que es la X, el arroba en un momento, sí, no sé si se acuerdan al principio, bueno, no sé ustedes, soy muy vieja yo, disculpen. La gente joven conoce la X y la E, pero la gente un poquito más de mi edad y un poquito mayor, el arroba se utilizaba bastante, ¿sí? Como era un todas, todos, para poder incluir a la gente, ¿sí? Estos son estrategias de lenguaje inclusivo, ¿sí? De poder nombrar no solamente al masculino genérico, que es un gran problema en el español, pero no solamente en el español, hay otras lenguas que flexionan en género y número que van a tener el masculino genérico siempre, ¿sí? Pero entonces los neomorfemas que trabaja Artemis López va a ser la E, la X principalmente, y también hay otros neomorfemas que es la I, por ejemplo, ¿sí? Y el lenguaje no binario indirecto, por otro lado,
es el lenguaje que no va a tener una marca de género específica, pero tiene una categoría gramatical de género, ¿sí? Por ejemplo, los sustantivos epicenos, ¿sí? Aquí vamos a repasar un poquito gramática, sobre todo los estudiantes de gramática, ¿sí? Los sustantivos epicenos, entonces, son esos sustantivos que en género tienen una forma, por ejemplo, persona, tiene un género gramatical femenino, pero incluye tanto a hombres, mujeres, a personas no binarias, ¿cierto? Ya. Y otras fórmulas del lenguaje no binario indirecto es poder eliminar un poquito los adjetivos, ¿sí? Porque los adjetivos sabemos que en español van a flexionar en género y número, pero entonces los participios los podemos transformar y que no tengan una marca de género, ¿sí? Todo va a tener una marca de género, pero no va a tener una marca de género especial hacia una persona. Por ejemplo, en vez de decir está enojada o está enojado, vamos a decir se ha enojado, ¿sí? Porque no identificamos a la persona. Si el se ha enojado sabemos que es una impersonalización, entonces no estamos hablando directamente hacia un género de tal persona. Esto podemos entenderlo de dos maneras entonces. El lenguaje no binario indirecto van a ser las herramientas del español que tiene hoy en día sin tener que transformar su morfología, ¿sí? Mientras que el lenguaje no binario directo va a ser esta nueva implementación de nuevos morfemas, ¿sí? De cambiar la estructura morfológica del español. Ya, como sabemos, eso ocurre a lo largo de la historia. ¿Sí? La historia de la lengua ha dicho que las cosas cambian a nivel morfológico, a nivel sintáctico, y es natural en todas las lenguas, en inglés, en español y en otras lenguas. Ahora bien, me gustaría también que volviéramos a participar. ¿Qué es el género? Que si hay una diferencia entre género gramatical y el sexo y el género, ¿qué consideramos de aquello? ¿Qué sabemos de aquello? Para poder después introducir un poquito la perspectiva de género al respecto en el lenguaje no binario. ¿Sí? ¿Alguien que le gustaría participar, por favor? Puede responder una, todas o hacer una amalgama de respuesta. No sean tímidas ni tímidos. Vamos, Leonel. Muchas gracias, Carolina. Profesor, yo solo me voy a remitir a la última pregunta porque dentro de lo que se me ocurre, creo que la diferencia entre sexo y género tiene que ver con que sexo es una categoría, entiendo que biológica, y por lo tanto, claro, si una persona tiene órganos reproductores masculinos, creo que no hay posibilidades de manipular el lenguaje en ese sentido desde el punto de vista biológico. Una persona o tiene órganos reproductores masculinos o son femeninos. Solo una persona, la mujer se podría embarazar y tener hijos, hasta ahora entiendo, y el hombre no. Pero género entiendo que es una categoría, hasta donde entiendo, cultural. Y ahí pueden entrar a jugar las autodefiniciones. Yo podría entenderme a mí mismo como mujer, como una persona sin género, sin ser hombre, sin ser mujer, o como hombre, o como cualquier otra cosa que no sea, o como a mí se me ocurra. Género, entonces, para sintetizar y terminar, género sería una categoría cultural y sexo sería una categoría biológica, que tiene menos posibilidades de ser manipulada desde el punto de vista del lenguaje o de lo que podemos entender sobre eso. Muchas gracias. ¿Alguien más que le gustaría opinar al respecto? ¿Estamos de acuerdo, en desacuerdo con lo que dice? Esto no creo que sea un debate, pero me gustaría que también nos vamos dando nuestras propias ideas, porque con esto vamos a poder levantar y poder decir por qué no se dice el MS, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como que esto nos permite poder discutir un poquito, ¿sí? ¿Alguien le gustaría hablar sobre la diferencia entre sexo y género? ¿Estamos de acuerdo con lo que dijo el compañero Leonel? ¿O sabemos lo que es el género gramatical? ¿Qué es género en realidad? Yo estoy de acuerdo con que sexo es una categoría biológica y género una categoría cultural, por supuesto. Pero, ¿qué pasa entonces con el género gramatical? Sí. Yo entiendo que el género gramatical se otorga a través del tiempo por una comunidad, que después es sistematizado, en el caso de nuestra lengua, por la RAE. Eso. Muchas gracias, Victoria. ¿Alguien más le gustaría opinar algo? Y ahora cuando les toque, por favor, decir de dónde son. Su nombre, si gusta también. ¿No?
Nadie más tiene creencias sobre lo que es el género y el sexo. Me alegra esta juventud no tener ningún problema al respecto. La gente más mayor, quizás. En realidad, porque igual yo sé que la gente más joven tiene claro qué es sexo y qué es género. Pero también hay aquí colegas traductores que también son un poco más avanzados en edad y quizás tengamos nociones distintas al respecto. ¿Sí? No estoy diciendo que sean muy adultos. Pero tiene que ver con esto. ¿Cómo nos hacemos cargo al final del lenguaje no binario? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Yo expliqué y ustedes mismos dijeron que era para poder identificar a personas que no se identificaban con el masculino, con el femenino. ¿Sí? Pero solamente a nivel discursivo, o tiene que ver con una presentación en la vida. ¿Sí? Al decir una persona, soy una persona no binaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Estamos hablando de sexo? ¿Estamos hablando de género? ¿Estamos hablando solamente de géneros gramaticales? Definición de la vida e identidad tiene que ver con el derecho a la identidad de las personas. Claro. Exacto, eso tiene que ver con la identidad de género, porque sabemos entonces que las personas no binarias van a tener un género en el cual es no binario, ¿sí? Y eso tenemos que hablar con la identidad, ¿ya? A diferencia, y eso va a corresponder también a tener un género gramatical, pero todas las palabras en español tienen géneros gramaticales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sabe lo que es un género gramatical? Que por ejemplo, lo que decía un poco lo que decía Victoria, que es lo que es una convención, porque sabemos que la lengua es convencional, ¿cierto? Entonces, silla tiene un género gramatical. ¿Cuál sería? Femenino, ¿cierto? Matucha, femenino. Matías. Entonces podemos comprender que todas las palabras van a aportar un género gramatical, ¿sí? Y lo único que nos sirve en realidad el género gramatical es para concordar, ¿cierto? Podemos concordar nominalmente un sustantivo, un adjetivo, un determinante, y dentro de los determinantes, por supuesto, los pronombres, y esa es su única función, ¿sí? Pero lo que más tenemos que entender es que el lenguaje no binario no va a estar para todas las cosas, ¿sí? Sino más bien a personas, ¿ya? Yo siempre digo esto en clases, hasta que el perro no me diga que su género no es otro más que ser macho o hembra, yo le digo perro o perra, no tengo que decirle perro. La silla no puedo decirle sigue, porque no se va a identificar con nada. ¿Se entiende? Porque es un objeto, no tiene identidad de género. Solamente las personas tenemos identidad de género. Solamente somos nosotros y nosotras quienes vamos a poder decir, bueno, mi identidad es ser una persona no binaria. Por lo tanto, voy a utilizar un lenguaje correspondiente. En este caso, las personas no binarias usualmente ocupan el lenguaje no binario directo, que utiliza los neomorfemas como E, I o X. ¿Cierto? Ya. Entonces, entendiendo, género gramatical, todas las cosas en español las tienen, y las lenguas romances también. Ya hay otras lenguas como el alemán que tiene 3, no solamente masculino y femenino. Hay otras lenguas africanas que tienen 15 tipos de género que van a tener que depender por formas, tamaños, etc. Y entonces definir qué sexo y género es distinto. Sexo va a ser entonces este aspecto más biológico, ¿sí? Que vamos a poder decir que es macho, hembra o una persona intersexual. Vamos también a ver que la orientación sexual tiene que ver con qué nos gusta de una persona. Por ejemplo, puedo decir que yo soy una persona pansexual, que mis gustos no van a tener referencia a un género específico o algún sexo específico, pero también podemos tener una persona heterosexual, que es una persona que gusta de la persona del mismo género, sexo, género, vamos a llamarlo así. Después vamos a tener también una expresión de género que tiene que ver más cómo nosotros nos presentamos al mundo, ¿cierto? Hay personas que pueden ser andrógenas, que es que cuando uno se presenta al mundo, no tiene necesariamente tener unas características ni masculinas ni femeninas, sino que un intermedio. Pero una persona masculina, por ejemplo, puede ser que yo, como estoy performando, tratando de ser lo más masculino posible, pero también podría ser femenino con otro estereotipo, ¿cierto? No sé, que se hubiese puesto una falda, ¿sí? Y podría haber tenido una expresión de género femenina, puesto que consideramos que la falda estereotípicamente es femenino. Pero luego vamos a tener esto de identidad de género, que es lo que más me importa, que es ver qué es cuando tenemos las categorías sociales de hombre, mujer, tenemos personas genderqueer, podemos tener personas de género fluido, ay, tanto que me muevo, personas no binarias, ¿cierto?
Porque es un espectro que tiene que ver, como le decía Leonel, de que cómo uno se quiere identificar, cómo uno socialmente se quiere mostrar. Y esto es súper relevante, porque da lo mismo que una persona sea pansexual, su sexo biológico sea macho, y eso quiere ver con las gónadas, su expresión de género sea andrógina y identidad de género sea no binaria. Es posible. Cada uno, lo ideal sería que con esta galletita pudiésemos ver dónde nos identificamos, ¿sí? Y comprender que todo es mutable durante el tiempo. Si nosotros como personas podemos mutar, cambiar y poder decir, bueno, yo hoy día me considero pansexual, pero quizá el día de mañana me diga soy homosexual o en otro día diga soy bisexual. ¿Y qué importa? ¿Sí? Si nosotros como personas podemos cambiar constantemente nuestros gustos o cómo queremos vernos, hoy día me quiero ver más masculino, mañana más femenino, hoy día quiero verme más andrógino, ¿qué importa? ¿Por qué el lenguaje no podríamos? Si en realidad el lenguaje lo que nos hace es un sistema de comunicación para personas, para poder transmitir ideas en el mundo, para poder conceptualizar la vida. Entonces el lenguaje, en este caso, se hace parte también de nuestras decisiones. Entonces, como muta las personas, los gustos, las identidades, también tendría que mutar el lenguaje porque es lo que nos hace percibirnos en el mundo. Otra mirada, darle no solamente como una mirada ya como que el lenguaje no binario, que el sexo género, es también comprender que desde la perspectiva de género es necesario entender que el lenguaje no binario se tiene que enseñar, promover, aprender, etcétera, no solamente para su trabajo, que es lo que nos convoca hoy día, sino también para respetar, ¿sí? Tiene que ver con los derechos humanos. Tiene que ver con que uno no quiere mal generalizar a alguien o misgenderear, ¿sí? A una persona. Y eso ocurre tanto a personas trans, que son trans no binarias, a personas trans masculinas y femeninas, que siempre ocurre de que lo mal generalizamos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que estar más proclives es a empezar a respetar a las personas, ¿ya? Por eso no debiese ser incómodo que cada vez que uno se presente diga, hola, mi nombre es Matías Matucha, mis pronombres son él, ella, ¿sí? O ustedes, cuando estamos en la sala de clase, le pregunten, hola, ¿cuál es su nombre? ¿Cuáles son sus pronombres? Bueno, nos falta la persona que dice, no tengo pronombre, y es como, bueno, vamos a aprender esto en una clase de gramática. Todos tenemos pronombres, ¿sí? Pero pasa, es normal, la reticencia al respecto. Pero el que nosotros estamos haciendo esta charla hoy día no solamente tiene que ver con los niveles laborales, pero por sobre todo también por derechos humanos y por respeto a la sociedad en que vivimos. Entonces, como habíamos dicho, sexo es una noción biológica, género una conceptualización cultural y género gramatical, entonces lo único que sirve es para generar concordancia a nivel nominal, ¿sí? ¿Qué pasa con el género gramatical en español? En español generalmente vamos a tener el femenino y masculino, lo canónico, ¿cierto? El género femenino va a flexionar usualmente con la A, pero no solamente con la A, sino con isa, is, esa, entre otras. Y el masculino no va a tener una marca de género, y cuando tiene una marca de género es mayoritariamente la O, ¿sí? Entendiendo eso, vamos a decir que una abad no tiene marca, una abadesa tendría la marca de género esa, ¿cierto? Actor, actriz, lo mismo. León, leona, entre otras, ¿ya? O camarero, camarera, que vamos a ir cambiando. Entonces, en ese sentido, hay que entender de que generalmente el género gramatical en español, la categoría de género gramatical va a estar y se va a ir presentando en personas o en seres vivos de una manera o la otra. Pero también hay que comprender que van a existir estos sustantivos epicenos que van a difuminar este binarismo, y es algo normal dentro del español, ¿ya? Quiero que comprendamos que es parte innata dentro del español, tener palabras que tienen género gramatical, pero que no portan un género social. Personas, humanidad, gente, ¿cierto? Nos van a permitir poder aunar a más de una persona o a más de un género. También vamos a poder encontrar a los sustantivos de género común. Por ejemplo, estudiante, si yo solamente tengo un adjetivo o el determinante, me va a indicar qué género es.
¿cierto? La, el estudiante, y por eso nos permite la E en general, y por eso es más común, utilizarla como este género un poco más neutro, porque, pues, por ejemplo, están trabajadores, están docentes, están profesores, están estudiantes, y si yo le voy cambiando el determinante o el adjetivo, me va a permitir crear una concordancia, que es al fin y al cabo lo que nos sirve el género gramatical. Pero ¿qué va a ocurrir en inglés? ¿Cierto? Y esto es lo que nos interesa a nosotros. El inglés en general, de una manera u otra, no es que no tenga género gramatical, lo tienen. Hay sustantivos heterónimos, ¿cierto? Que esos sustantivos que tienen raíces distintas para nombrar a un género o al otro. Por ejemplo, mother, father, ¿cierto? Mom, dad, y esos están cargados con un género, ¿sí? Esos serían sustantivos heterónimos. También existen en español, pero en inglés igual. Pero también se ve la marca solamente de género en los pronombres, ¿sí? She, he. En este sentido, ¿qué ocurre en realidad después cuando nosotros están hablando a alguien en inglés y soluciona el problema del lenguaje no binario con una de las formas they, them? ¿Y cómo nosotros lo vamos a comprender? ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cómo se supone? ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien está refiriéndose a una persona en they, them? Desde la perspectiva del lenguaje no binario, ¿cómo lo llegamos a conceptualizar nosotros en español? Ella es una forma, perfecto. ¿Cuál otra? ¿Qué creen? ¿Perdón? Ya, lee como determinante, claro. ¿Qué otra forma dirían? Bueno, vamos a hacer la práctica igual, las hojitas que tienen aquí de trabajo lo vamos a tener que ir trabajando, pero necesito que igual vayamos floreciendo. Por favor. Puede ser el nombre de la persona, perfecto. Pero ¿qué pasaría que, dígame también? El uso de la X, exacto. Pero interesante, por ejemplo, el nombre de la persona. Es una de las formas más rápidas de sacarlo sin tener que poner un neomorfema, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando estamos hablando constantemente y yo me dijeran, no, y la matucha, no, y la matucha, no, y la matucha? Es reiterativo, ¿no? En español en general no es como el inglés, que en inglés podríamos reiterar bastante los pronombres. En español no. En español suena cacofónico, un vicio idiomático horrible, a nivel de sonido no nos gusta, ni a escritura tampoco, y es lo que corregimos constantemente los docentes. Entonces, claramente el nombre nos va a servir en muchas veces, pero en otras no, porque no siempre va a servir, sobre todo cuando vamos a usar un adjetivo posesivo, ¿sí? O cuando vamos a querer usar un pronombre. El lenguaje ahí nos estaría limitando de poder hacernos cargo de la realidad, ¿ya? Y por eso es necesario comprender este círculo, que el lenguaje crea realidad, pero la realidad también permea el lenguaje, ¿sí? Es una relación dialéctica. No podemos creer de que el lenguaje es inamovible, porque la realidad no es inamovible, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Si se nos presenta una persona no binaria y dice que mis pronombres son tal y mi forma de nombrarme a mí es esta, usted no podría transgredir esa realidad, porque lo que hace es invisibilizarla y decir tú no existes, ¿ya? Es interesante pensar que esto lo mismo ocurría con las mujeres en la sociedad, ¿cierto? Las mujeres en la sociedad no se podían utilizar, siempre se tenía que nombrar, por ejemplo, alcaldesa. Una de las primeras acepciones de la RAE era la esposa del alcalde. No era la persona que tenía la potestad de regir un municipio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí la realidad se afrontó y tuvo que hacer un cambio. ¿Ya? Y es normal. Las cosas... La sociedad nos impone ciertas cosas y el lenguaje se va a ir adaptando, ¿ya? Y ahora vamos a pasar un poquito más teórico, que puede ser un poco más denso. Siempre hay que entender entonces que el lenguaje no binario directo con E o con X o con Y va a ser un neomorfema y no un neologismo. ¿Quién sabe lo que es un neologismo? ¿O qué se le ocurre con neologismo? Dígame. ¡Ay! Perfecto, como Wi-Fi, perfecto, excelente. ¿Sí? Un neologismo, entonces, es la creación de nuevas palabras. Y eso lo hacemos constantemente, ¿cierto? Ya. Pero lo que se propone el lenguaje no binario directo no es un neologismo. No queremos agregar palabra al diccionario, ¿ya? No sé si se han dado cuenta que muchas veces ahora en los discursos dicen
Bienvenidos todos, todas y todes. Ya. Se tomó un tiempo que ese todes en realidad era un neologismo, porque lo que quería era agregar una palabra más, en vez de crear un neomorfema, que es, el neomorfema sería esta E, X o Y. Pero no. Teóricamente y en la práctica podemos comprender que lo que se quiere hacer en realidad es sumar un nuevo morfema. No es crear palabras, porque no vamos a llenar el diccionario eterno. ¿Sí? Lo que queremos es cambiar el sistema de la lengua a nivel morfológico, que nos va a costar, por supuesto, pero ningún cambio se hace de la noche a la mañana. ¿Ya? E insisto, la realidad nos golpea tanto que lo vamos a tener que ir adaptando. En ese sentido, entonces, vamos a tener un sustento teórico para poder llamar esto. ¿Ya? No sé si aquí todo el mundo conoce a Chomsky, el padre del generativismo. ¿Sí? Más o menos nos ubicamos en el generativismo. ¿Sí? La gramática universal. Sí, hay mucha gente de primero, que yo sé que no, pero la gente ya de segundo año, más o menos, de primero. Ya. Tiene que ver con que Chomsky, sí, vamos a resumirlo, pero nos vamos a meter 100.000 años no tanto, como 50 años en el bolsillo, pero para explicarlo. La gramática universal, propone Chomsky, es que las personas van a nacer en un lugar y reciben un input lingüístico y van a poder desarrollar el idioma. Como que ya lo tenemos, como que hay un chip, y ese chip nos permite poder recibir toda la información y poder comunicarnos. ¿Ya? A diferencia de otras posturas que decían que, como el conductismo, que decían que uno aprendía no por input, sino que por ensayo y error. ¿Sí? Entonces, hay una teórica que es Andrea Menegotto, quien propone a partir de Chomsky esta idea de lengua interna y lengua externa. Una lengua interna entonces es esta gramática universal y la lengua externa es cómo nosotros lo desarrollamos. Chomsky dice entonces que nosotros tenemos nuestra lengua interna o internalizada, el español, pero en nuestra lengua externa vamos a tener el español chileno, ¿cierto? Nosotros no hablamos español rioplatense, ni peninsular, ni andino, ni otro. Entonces, nuestra lengua externalizada, aquello de cómo nosotros desarrollamos en Chile el español, es un español chileno. Pero en nuestra lengua interna, esta gramática universal, va a estar el español como tal, porque nosotros nos vamos a poder ir a Argentina y vamos a comprender todo, ¿cierto? Puede ser que algunas palabras no, pero esa es la lengua externalizada simplemente. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Ya. En ese sentido, vamos a hablar de que Chomsky también habla de un 2G, que son los dos géneros, el masculino y el femenino. Y Menegotto va a proponer un 3G. Ya estamos como 4G, 5G, estamos con el internet, wifi, vamos para todos lados. Pero sí, ¿ya? Y tampoco sería raro. ¿Ya? Como que creamos que en un mundo que alguien diga que debe ser un 4G, sí, está bien, somos personas. ¿Ya? Y de hecho lo más hermoso del ser humano es crear. ¿Ya? Como que la diferencia del ser humano con el resto de los seres vivos es la creación y el lenguaje. Entonces, que no nos sorprenda que en un momento seamos 5G. ¿Ya? Porque somos así, pues. Es parte innato nuestro. En ese sentido, entonces, va a explicar que el 3G lo va a denominar como el género gramatical neutro y siempre va a estar a nivel morfosintáctico. ¿Ya? Es entonces que esta lengua externalizada, que sería el neomorfema, se va a querer o proponer como lengua interna. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día nosotros estamos usando una lengua externa, estamos utilizando el lenguaje no binario, ¿cierto? Directo. Pero va a llegar un momento en que esa externalización se va a estar internalizada. Con esta propuesta, lo que se propone es que a la medida que nosotros utilicemos más el lenguaje no binario, un bebé, cuando nazca, va a tener un input lingüístico a partir del lenguaje no binario. Y al permitir esto, va a poder tener un 3G y claramente va a empezar a concordar, ¿ya? Y es normal. Vamos a ver que cuando nosotros producimos textos del lenguaje no binario, hay un poco de inconsistencias, ¿ya? Mucha gente utiliza la X cuando no debiese o utiliza la E cuando no debiese, pero es normal, porque es una lengua externalizada, ¿ya? A partir de eso nosotros podemos, hay gente que puede decir hablamiento, ilegal, ileal, chispeza. Es normal, ¿sí? Porque es una lengua externalizada, no está internalizada. No, hablamiento no está internalizado en nuestra gramática, pero sí en nuestra lengua externalizada. Todos decimos hablamiento y sabemos a qué nos referimos,
¿sí? Y podemos incluso utilizarlo. Y podemos decir que únicamente la RAE nos dirá que está incorrecto, pero una lengua externalizada es mi forma de hablar, ¿sí? Es mi forma de comunicarme, ¿ya? Pero en un momento puede ser que ese hablamiento, o ese chispeza, o ese leal, pase a la lengua interna, y eso quiere decir que va a estar entonces en los diccionarios, pero también va a pasar que el lenguaje no binario se produce de la misma manera. La manera que nosotros los magos lo utilicemos ya no es solamente una lengua externalizada de un grupo, un dialecto, etcétera, sino más bien es la lengua que nosotros nacimos y empezamos a desarrollarla. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Entonces, dígame, Rafael. Por supuesto, todo es posible. ¿Sí? Es posible que llegue un momento que lo interesante que igual lo vamos a ver como en el caso práctico. Es posible que la lengua externalizada hoy en día sea popularmente la E o la X y después cambie, como le digo, a que sea una I o que sea nada. Y se pierde en el tiempo y la gente, las personas no binarias digan, bueno, da lo mismo, vamos a utilizar la A nomás. Y no quieren utilizar la O. ¿Sí? Porque el lenguaje tenemos que entender lo que es arbitrario, ¿cierto? Pero arbitrario en el sentido de no que alguien me está obligando a ser algo, sino más bien que es una comunidad de hablantes que nos decidimos qué hacer y cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces, claro, puede ser que siempre se quiere la lengua externalizada, pero bueno, hoy en día que nosotros queramos hablar de esto y tengamos que verlo por su trabajo, es porque ya no es tan externalizado. Como que ya la sociedad nos obligó a tener que adaptarnos a esto porque si no, no va a poder hacer su trabajo. O después vamos, bueno, no le quiero robar, ya le estoy robando bastante tiempo a la profe Isidora, pero ella lo va a poder ver con ese caso real, ¿sí? Que ya no es tan externalizado, ya es internalizado, ya es parte de, y vamos a tener que adecuarnos, obligatoriamente porque la realidad se nos impuso. Pero es muy buena acotación. De hecho, como no tengo una bolita mágica, no podría decirlo, pero según lo que yo creo, sí. Entonces, ¿va a ser suficiente enseñar los sustantivos epicenos y cambiar la categoría gramatical para evitar el misgendering? No, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa si yo hoy día me digo, hola, mi nombre es Matuchas, mis pronombres son ella? Descríbame. Mis pronombres son ellas. Ahora descríbame. Ya, no, pero descríbame físicamente o invente cosas, pero teniendo que utilizar el ella. Ya. Alte, gritone, claro. Habladore, claro, obvio, muchas gracias. Como que estamos obligados. Porque si no, no se podría comunicar conmigo, po. Me tendría que omitir. Y es como, y ya, yo hablo bastante fuerte como para que me pueda omitir. Así que no voy a pasar desapercibida. Pero en la vida en general puede ser una persona, ¿sí? Y puede ser suficiente. Pero al menos tengo que tener las herramientas, ¿ya? Y insisto, la única manera de poder hacerlo es que, claramente, una posición política, que los programas de educación tengan la inclusión de esta perspectiva, aunque sea un paso, aunque no hablemos nunca más con el lenguaje no binario. Pero si no hay estas instancias como la charla, no lo sabrían y no tendrían la herramienta al momento van a tener que traducir, ¿ya? Porque se van a encontrar con estos materiales, sobre todo en la traducción audiovisual. Ya en la literaria igual ahora ha habido un gran cambio de empezar a traducir todo al lenguaje no binario, ¿ya? Bueno, como decía, claramente no lo es, y ustedes también lo decían, y es a partir de esto que es fundamental entonces la idea del 3G de Menegotto, ¿ya? Ahora sí, quiero hacer una aclaración, que estamos hablando del lenguaje no binario directo. Pero ¿qué ocurre con el lenguaje no binario indirecto? Eso yo no tengo que enseñarlo, ya lo sabemos, pues si es parte de ya es la lengua internalizada, ¿cierto? Ya tenemos toda esa batería de sustantivos epicenos que lo podríamos utilizar. Pero ¿saben qué? Que mi experiencia de hacer clases de gramática y con el tema del lenguaje no binario, la gente usualmente tiene mejor concordancia con el lenguaje no binario directo que con el lenguaje indirecto.
Y es sorprendente porque en realidad el lenguaje no binario indirecto ha estado en nuestra mente constantemente. Pero cada vez que yo tengo que evaluar eso, siempre esa parte está mala. Pero la del lenguaje no binario directo está hermosa, perfecta. ¿Sí? Y ahí lo que yo siempre hago como hipótesis es como, nos cuesta más porque no es nuevo, porque es un resabio que está ahí histórico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? Y eso igual sería interesante como que dar una vuelta. Dígame. Me encanta, muy buena hipótesis. Estoy completamente de acuerdo. Dígame. Completamente de acuerdo igual. Dígame. También podría ser porque se siente como más narrado, por así decirlo, más que hablado, porque suena como si estuvieras hablando sobre un libro, o se ha enojado, suena diferente a decir, oh, se enojó. Claro, también, súper de acuerdo. Exacto. De hecho, muy buena. A partir de eso me voy a agarrar de algo, que siempre lo digo. No sé si ustedes saben lo que es ser leísta, loísta o laoísta. ¿No? Ya, ser laoísta es que utilizo el pronombre la, no el artículo la, sino el pronombre la o las, en vez de lo o le. Entonces, le voy a decir, para el complemento indirecto, voy a utilizar la. Sí, indistintivamente si es masculino o femenino. Lo loísta sería lo contrario, usar el pronombre lo en vez del la o le. Y los leístas, que es nosotros los chilenos, vamos a utilizar el le, les, para pronombres directos, o sea, para complementos directos y complementos indirectos. Entonces nosotros podríamos decir le vio el otro día en la calle. ¿Sí? No sonaría tan raro. Pero si sabemos de gramática, eso sabemos que no está bien, po. ¿Sí? No está bien. Vamos a pasar un ratito más a eso. Pero entonces para mí, y me gusta esto de la hipótesis que dijo la compañera, porque claro, nosotros en el español chileno debiese ser mucho más rápido poder usar el lenguaje no binario directo. Porque ya tenemos leles ya arraigados nosotros, y claramente quizás en la forma más peninsular tengan esto del el participio mucho más arraigado. Y eso del participio también es interesante, que es lo que voy a conectarlo con esto. El lenguaje no binario indirecto, lo que ocurre muchas veces es invisibilizar el género de las personas. Entonces yo debo decir, se ha enojado, ¿quién? Tengo que ponerle el nombre, porque si no le pongo el nombre, perdí el referente. ¿Cierto? Ese nivel de impersonalización es sumamente fuerte, porque cuando estamos haciendo discurso, análisis del discurso, o cuando estamos solamente hablando con una persona, es perder quién es ella. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Entonces, Artemis López también dice que si bien podemos utilizar el lenguaje no binario indirecto muchas veces en la traducción, hay otras ocasiones que no. Sobre todo cuando estamos hablando de cuando yo dije soy alto, alta, y si digo soy alte, si yo utilizara soy alte y alguien me dijo me tenga que cambiar completamente a un lenguaje no binario indirecto, estaríamos perdiendo mi identidad. Yo ya no sería yo, sino que sería un ente que no se sabe quién es. ¿Sí? Y no podemos decir se ha crecido. ¿Sí? Podemos buscar otra técnica, pero es grande, pero sabemos que grande y alto no es lo mismo. ¿Sí? Como precisión léxica, todo eso. Entonces, es re interesante darle la vuelta. ¿Ya? Y entre
en ese darle la vuelta hay que pensar de, por ejemplo, ya, yo puedo usar el lenguaje no binario indirecto, pero para utilizar el lenguaje no binario indirecto tendría que hacerlo, por ejemplo, en esta ocasión. Buenos días a ustedes, las personas presentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque da lo mismo, porque no voy a individualizarlo a cada uno de ustedes. ¿Cierto? No lo voy a decir, bueno, si me sé los nombres sí lo va a hacer, pero en general si no me los sé no los puedo individualizar. Entonces puedo utilizar el lenguaje no binario indirecto en esta ocasión y no voy a estar invisibilizando a nadie, sino más bien porque no puedo nombrarles. ¿Ya? Pero si fuéramos usted hablando y yo le digo, ya, esa persona de ahí, es como, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me identifica? Dígame usted, no sé, hay otro tipo de técnica. ¿Ya? Entonces es interesante pensar, el lenguaje no binario indirecto ya está en el español, es uno de los más difíciles de aproximarse, pero, porque aún a pesar de que esté, pero también en la traducción lo que hace, al utilizarse mucho, invisibiliza. Entonces tenemos que tener ojo ahí cuándo utilizarlo, en qué contextos. Ya. ¿Qué hacemos con la RAE? Ya, y aquí yo ya voy a ir terminando. ¿Qué opinamos de la RAE? ¿Qué hacemos de la RAE? Vamos. ¿Ah, sí? ¿En serio? Ah, ya. Genial. Ah, entonces hablemos nomás. Pero hablemos, porque si hablo yo insisto, puedo estar hasta las 2 de la tarde. Tengo la boquita seca, pero puedo. ¿Qué hacemos con la RAE, po? ¿Qué saben de ustedes? ¿Qué opina la RAE al respecto del lenguaje no binario directo? Díganme. Igual el asunto con la RAE es que no acepta muchas formas del español latinoamericano. Yo, por ejemplo, soy de Venezuela, así que voy a hacer un ejemplo de la palabra venezolana, la palabra chamo, que es como niño, joven, amigo, pero eso no existe en la RAE. No se permite. Así que si la RAE en sí no permite partes del idioma que más de millones de personas, tanto por ejemplo en Venezuela y en Colombia, si mal no recuerdo, también lo usan, ¿cómo van a aceptar algo que creen que es menos, por así decirlo, en su punto de vista? Exacto. ¿Qué más? Dígame. Perfecto. Ya, genial. Vamos con Leonel, después usted. Y después usted. Sí, sí. Digamos cosas de la RAE, vamos, si no hay nadie persiguiéndonos. Y después ahí atrás. Sí. Ujú. Entonces, la RAE, al menos desde el punto de vista jurídico, que al final es lo que importa muchas veces a propósito del lenguaje, la RAE no es vinculante. Según, disculpen las lengualladas, pero el artículo 19 del Código Civil que obliga a los jueces a interpretar las leyes, donde pueden haber este tipo de conflictos sobre identidad de género, dice las palabras se entenderán en su sentido natural y obvio. Y siempre a nosotros en primer año uno le enseña, uno enseña ahora, que el sentido natural y obvio de las palabras no es necesariamente el de la RAE. La RAE es una guía, pero el sentido natural y obvio está determinado por un montón de factores no necesariamente estrictos vinculados a la RAE, que pueden ser culturales, sociales, geográficos. Entonces la RAE puede ser una guía adecuada, pero no es obligatoria. Muy bien, también de acuerdo. Básicamente el mismo punto que tuvo el compañero, que la RAE debería ser una guía, no una regla que es obligatoria. Sí, también en ese mismo campo siento que lo primero que deberíamos hacer es como cultura enfatizar más que la RAE no es como, siento que la veo mucho como el creador del lenguaje, el creador de las reglas. Tenemos que enfatizar más que la RAE como organización debería solo recopilar lo que nosotros usamos popularmente. Al fin y al cabo nosotros somos los que crean el lenguaje. Completamente de acuerdo. Le voy a dar la palabra, pero quiero sumar un poquito más para ser más tendencioso. ¿Y qué hacen ustedes como traductores entonces? Vamos... Como que... Yo completamente de acuerdo. De hecho, ¿qué hacemos? Sí, al tiro. Pero para que nos vamos sumando. Entonces,
¿Qué hace un traductor? ¿A quién busca para poder buscar las palabras, poder buscar precisión léxica, poder ver si está bien escrito o mal escrito? ¿Sí? Allí la compañera y después usted. De acuerdo, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. ¿Se van dando cuenta entonces que sí, es como, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, es una guía, en realidad? Vamos a ver entonces esta dicotomía de prescriptivismo y normativismo, o sea, perdón, prescriptivismo versus descriptivismo, me equivoqué, porque normativismo y prescriptivismo es lo mismo. Prescriptivismo versus descriptivismo. La RAE es una institución que se postula a sí misma como descriptora de la lengua, ¿ya? Con describir tiene que ver de que yo voy a adherir morfológica, sintáctica y léxicamente a aquello que el mundo de hispanohablantes utiliza, ¿ya? Y eso tiene que ver con que la RAE suma palabras. Por ejemplo, chamo no está, pero técnicamente la lexicología diría que es porque no hay muchos textos del canon que lo utilicen, ¿ya? Sí, por supuesto, pero hay que invisibilizarlo. Por eso yo estoy completamente de acuerdo. Pero para poder sumar léxico a la lengua, la lexicología diría que si yo lo puedo documentar en textos legales, por ejemplo, o lo puedo documentar en textos literarios, en noticias, etc., podría yo aproximarme a poder sumar la palabra chamo. Y asimismo poder sumar el neomorfema E, X u otro, ¿sí? Por eso la idea es que sea descriptivista. No obstante, socialmente la RAE la vemos como alguien prescriptivo, alguien que normativiza el lenguaje. Porque, por ejemplo, ¿qué hacemos? De hecho, yo como profesor también lo hago. Ya, pero ¿qué dice la RAE? ¿Sí? Y es una contradicción. Bueno, bienvenida a las contradicciones, toda la vida es una contradicción. ¿Sí? Tiene que ver con que tenemos que tener una guía, y eso también está con la norma panhispánica también. ¿Qué hacemos? Si no tenemos algo en común, ¿qué hacemos después? Tenemos que tener algún parámetro. Pero tal como dijo acá la compañera, la documentación terminológica es sumamente importante como traductores, ¿cierto? Tienen que revisar constantemente dónde más buscar. Y la RAE claramente va a tener una posición, porque lo que quiere es aunar una norma y decir que no se escapen ni para acá ni para allá, ¿sí? Pero, insisto, la realidad en este caso nos golpeó más fuerte y por eso tenemos que cambiar el lenguaje, porque la realidad nos está imponiendo una nueva forma de comunicarnos, ¿sí? No solamente que el lenguaje quiera transformar esta realidad, es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con la RAE? Todo lo que ustedes le han dicho. La escuchamos cuando queremos, cuando, por ejemplo, el tilde, por ejemplo, cuando yo tengo que evaluarlo a ustedes, o cualquier profe tiene que evaluarlo a ustedes, vamos a mirar Fundeu, ¿sí? Porque es más rápido, pues no voy a andar decidiendo yo tomar 20 papers y decir, ya, ¿y cómo lo utilizan? Bueno, hay un par de discusiones ñoñas por ahí aquí con la misma querida profesora Isidora, que, no sé, con la construcción de pasiva en español, ¿sí? Como que la RAE dice una cosa, pero la realidad es otra. Se utiliza la construcción de pasiva sin agente en español chileno. ¿Pero qué hacemos ahí? El Fondeu dice que no está correcto, pero yo digo ya, pero en realidad se impone frente al lenguaje. Lo mismo va a ocurrir con el lenguaje no binario. La realidad se va a imponer al uso del lenguaje. Y lo que usted tiene que hacer es constatarlo.
Y para aquello necesitan también tener un poco de noción o este gran macro de posibilidades. Ahora sí, voy a explicar un poquito las reglas del uso de la I y la E. Yo sé que lo podemos considerar, pero mucho mejor cuando estamos más estructurados. Entonces, cuando una palabra termine con la sílaba cuya consonante sea la C, va a cambiar a Q, ¿cierto? Entonces, simpático, simpática, simpátique, simpatiqui, ¿sí? La I es la menos utilizada, ¿ya? Pero todo es posible en el lenguaje. Dígame, Rafael. Es interesante porque en realidad usted no tiene que utilizarlo todos los días. Sino, la verdad no se pide que usted lo utilice. Lo que se pide es que usted respete a la persona que dijo que sus pronombres eran estos. ¿Sí? No se trata, por ejemplo, que yo les diga bienvenidas estudiantes y yo esté hablando con el lenguaje inclusivo todo el tiempo. O sea, el lenguaje no binario todo el tiempo. ¿Sí? No se trata de eso. Obviamente sería más fácil porque así uno se acostumbraría más. Pero no, pues igual es difícil. Yo sé que es difícil. Pero lo que queremos llegar hoy día es que tenemos que respetar a las identidades. Y eso se hace por medio del lenguaje. Y no podemos creer de facto que usted va a tener esa conciencia o ese conocimiento si es que no se lo muestran. ¿Sí? Entonces, por eso hacemos esto para que usted considere, bueno, ¿qué pasa? Insisto, si yo desde mañana digo mis pronombres son ella. Y usted cada vez que me diga, no, profe, que usted es simpático, o no, o profe, usted que es chistosa, o no, me puede decir, no, porque está mal, po. Chistose, simpátique. Entonces constantemente va a haber una lucha de yo decir, pero no me está respetando el pronombre. Es como que yo desde el día a la mañana, porque no respeto al femenino, voy a decir él, Rafaela, tal cosa. Y lo que hacemos es denigrar a las personas, ¿cierto? Si en realidad el tema es cómo nos hacemos cargo de respetar la identidad de género. ¿Sí? Pero solamente es particularizado. No es como, hoy día vamos a hablar de toda la lenguaje no binario. Ah, ya. ¿Y entonces ahora cierra? Ah, ya. Entonces cierra. Ya, chan, chan. Para que se calle. Ah, que se calle la matucha. No, mentira. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cuando alguien dice que sus pronombres son él, ella, como es tu caso, pero se define a sí mismo con adjetivos que terminan en A? ¿Por qué no con O? Si tú mismo te defines él, ella. Ya, lo que ocurre es, por ejemplo, que yo... ¿Por qué no ella, al tiro? Ah, claro. Porque tiene que ver con que yo no me considero una persona no binaria. Yo me considero una persona como más de género fluido, como entre hombre y mujer. Entonces mis pronombres van a estar relacionados como lo femenino y lo masculino. ¿Cómo te digo yo? Cuando digo la posibilidad de él, ella, no me va a molestar cualquiera de los dos que utilices. Entonces, si tú me quieres feminizar, está bien. Y si me quieres masculinizar, también está bien. ¿No te paso a llevar así? No. De hecho... Es que no me molestaría, pero no estaría como identificándome. Porque yo sé que no me identifico como una persona no binaria. Entonces, en realidad es un juego. Como que igual tiene que ver esto como lo que decía Wittgenstein, como que el juego de palabras constantemente, el lenguaje como un juego. Ver que en realidad el lenguaje es mutable y también las identidades pueden mutar. Tenemos, por ejemplo, estudiantes. Tengo un estudiante que es género fluido. Y para el uso de sus pronombres, lo que tengo que preocuparme de Fran es mirar si se ve más, su expresión de género más masculina o más femenina. ¿Sí? Y claro, es un trabajo. Po. Es como estar constantemente y nosotros tenemos muchos estudiantes, pero después dice uno, bueno, pues ya me lo dijo. Po. Me dijo cómo yo podía no mal generalizar a esa persona. Y es como, profe, ¿me puede decir él, ella, cuando vea que yo estoy más masculino, más femenino? Y ahí uno va a ir viendo, que es eso también, tiene que ver con estereotipos de género.
pero quizás lo mismo podría ser conmigo. Si te sientes como más cómoda decir, bueno, lo vamos a decir, como es matucha, vamos a usar matucha y siempre con A. Y cuando queremos decirle el Mati o Matías, con O. Y en realidad es un juego que el lenguaje permite y también yo como persona también lo permito. Entonces, a diferencia con el lenguaje no binario, que lo que vamos a hacer es que esa persona ya nos impone. ¿Ya? Y tenemos que considerarlo como una imposición porque si no, no lo vamos a cambiar. Pues si decimos es que alguien dice que nace así y listo, no, pues no lo vamos a querer cambiar porque vamos a decir la sociedad le impone a esa persona esto. Entonces tenemos que ver que si una persona con, no binaria llega, se presenta y nos dice mis pronombres son ella, ya nos impuso constantemente cómo teníamos que comunicarnos con esa persona. Si no le tratamos de ella, vamos a estar invisibilizándola y no podríamos mantener una relación con esa persona. ¿Ya? Y es lo complejo en realidad. Como que no considerarlo es evitar tener contacto con alguien solamente porque esa persona usa pronombres neutros. O imposible porque ocurren otras cosas de la sociedad. Es interesante, y esto creo que ha sido uno de los temas también, es qué pasa cuando un estudiante es no binario y todo el resto es binario. ¿Qué hacemos? Sí, yo eso igual ahora lo dejo más como a los docentes, pero también a los mismos estudiantes. ¿Qué hacemos en realidad? Hay una persona que no se identifica con masculino y femenino en esta habitación, supongamos. Y yo estoy usando el masculino genérico o el femenino. De hecho, lo que hago es tratar de fluctuar, ¿sí? O nombrar ambos. Pero si se dieron cuenta, yo no ocupé el EPO en ningún momento. Y es porque nadie me lo ha dicho. Entonces ahí cuando dice la Rafaela de que, ya, pero ¿qué pasa si mi ideología lingüística me dice que no? Está bien, puede pasar. Pero porque nadie me ha dicho mis pronombres son ella. Entonces yo, cuando si alguien me lo dijese, conscientemente voy a tener que tratar de decir, ah, bueno, ahora todes aquí vamos a hacer esto. Y después la gente me dice, pero el todes no me identifica. Bueno, todas, todos, todes. Y voy a tener que hacer el lenguaje más difícil, sí, hasta que llegue un momento en que se entienda que el lenguaje no binario, en realidad, lo que propone es poder aunar, pero también demarcar. O utilizar el lenguaje no binario indirecto. ¿Sí? Y esas son instancias que van a ser problemas. Es problemático. Es sumamente problemático. Pero que ya lo pensemos, que nos juntemos a meditar el tema, que nos veamos que la sociedad nos está imponiendo esto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? Y es un poquito lo que quiero ir cerrando. ¿Sí? Entonces, entender entonces que la E, la I o la X son neomorfemas, no neologismos. Lo que se propone es que esta lengua externa se internalice, que no veamos a la RAE como una guía para ciertas cosas, pero también podamos verla como hay otra documentación, ¿sí? Hay otros textos. ¿Ya? Por ejemplo, el Principito está en lenguaje no binario, directo, una traducción argentina. Este texto de Tilsaota usa la X. Lex Niñex de oro de la alquimia sexual. Y es un texto peruano de ahora que está de, no me acuerdo cómo se llama la Random, no se acuerdo cómo se llama la editorial. Pero son editoriales, eso, la Random House. Son editoriales igual renombradas. ¿Ya? Entonces comprender que ya esto está. ¿Sí? Y si está, ¿qué hacemos? Hagámonos cargo. Ya es lo único que les invito. Hacernos cargo de cómo respetamos a otras identidades y cómo, como lingüistas, nos hacemos cargo de esto. Diga. Yo tengo una consulta. Lo que pasa es que yo utilizo el lenguaje no binario cuando hago clases en la universidad, cuando hago ayudantía. Independiente si dentro del grupo de alumnos hay una persona no binaria o no. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede utilizar el lenguaje no binario si no hay una persona no binaria dentro del grupo? Yo creo que sí. Pero es porque yo considero que el lenguaje no binario, esto de neutralidad, tiene que ver con que pueda unar géneros o también difuminarlos. Entonces, todo el rato. Y aparte igual es increíble porque no quiero tomarme de normativista, po. Ya, como que no voy a, por eso no le puedo decir sí, utilícelo. No, más bien, si usted quiere utilizarlo y está bien, y nadie le molesta, está bien. ¿Sí? Como que debiese hacerlo. Y también es lo que pasa, po. Entre más lo usemos, más lo internalizamos. Así que, eso. No, mi opción política era... No su opción política, es que adoptar los docentes o el sistema educativo, el lenguaje no binario, era una opción política. Eso fue lo que... No, lo que dije que una opción política sería que los programas de español
se incluyera el lenguaje no binario al menos en una clase. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. ¿Y encuentra ilegítimo que algunos programas de educación adoptaran lenguaje binario definitivamente? Es que lo tenemos, po. Universidades. Lo tenemos está constantemente, pues está el masculino genérico hasta donde queramos. De hecho, la presentación de hoy día fue con un masculino genérico y a nadie no nos molestó, pues, porque estamos acostumbrados. Pero no es un problema de la persona quien habla, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a la sociedad que estamos, pues. Entonces, que hagamos el otro giro es más fácil. Directamente a favor del lenguaje binario. ¿Usted está en contra de eso directamente? Ya, lo que pasa es que ahí tendríamos que hablar después de una parte que... Hay una ley, ¿cierto?, que se llama la 21.369, que es sobre el acoso, discriminación y violencia por razones de género en la educación superior. ¿Y eso es acoso? No, es discriminación. ¿En su criterio? No, es discriminación de género, porque no estoy tomando el género de la otra persona. ¿Sí? O sea, hay carnet de personas no binarias. Entonces, hay carnet. No, más de uno. Unos cuantos, digamos. No digo este más. Pero que no son todas las personas no binarias, pues, obvio. Como que... No, pues ya es normal, pues. Si no va a ser todo el mundo, no todo el mundo va a ser no binario, pues. Pero sí, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Voy a seguir hablando. Ay, ya no me aplaudan tanto. No, sí es por break. Eso, sí, gracias. vamos a invitarlos ahora a un pequeño break. A la vuelta vamos a hablar sobre los temas prácticos de la flexión de género para que podamos desarrollar el taller que tenemos que hacer. No pierdan su hojita porque la vamos a usar a la vuelta del break, ¿ya? ¿Y cuántos minutos es? ¿Cuántos minutos? 15 minutos. 15 minutos. No, se lleva a hablar poco. Sí.